A leer desde el capítulo 1 en adelante, síganme con su vista. Dice así: devastación de la tierra por la langosta. Número 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. 7. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de Dios. ¿Por qué quitada es la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación? 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de vuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. Hasta ahí vamos a dejarlo. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta preciosa tarde, por mis hermanos que han dispuesto en su corazón venir, con este corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que bendigas, Padre, bendigas este estudio totalmente, que sea cristocéntrico, que sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Y si alguno de mis hermanos viene en camino, Señor, del trabajo, de la escuela, que tú seas con ellos, Padre, y que puedan llegar con bien a esta tu casa. Y los que no van a venir, Señor, por estar trabajando, rogamos que les bendigas y que los lleves con bien a casa. Hoy nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ver algunas cosas que usted no todas va a apuntar, nada más vamos a apuntar pues lo más necesario. Vamos a empezar. El libro de Joel. Vamos a ver primeramente qué significa Joel. El nombre, esta es pregunta de examen, Yo ya les dije cuáles son preguntas de examen, ya más fácil no puede ser, Ya les dije, número 1, los que acababan de llegar, el examen viene la pregunta 1. ¿Cuáles son los profetas mayores? Son 5 y sus nombres. ¿Cuáles son los profetas menores? ¿Cuántos son? 12 y sus nombres. Solo así nos los vamos a aprender, hermano, en ese desafío. ¿Sí? Yo recuerdo que los aprendí con mi hijo, una maestra de aquí. Él estaba pequeño y le dejó de tarea que nos aprendiéramos el Antiguo Testamento con él, y fue un desafío. Y solo así nos lo pudimos aprender. Entonces, es un reto para usted que se aprenda los profetas mayores y los profetas menores. Pregunta de examen. El nombre quiere decir, Joel significa
Jehová es Dios, y se refiere por lo menos a una docena de hombres en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se hace referencia a Joel por única vez en Hechos 2, del 16 al 21. De aquí lo más importante que vamos a sacar es el nombre de Joel, ¿sí? Jehová es Dios, ¿ok? Continuamos, por favor. El autor de este libro se identifica a sí mismo solo como Joel, ¿hijo de quién? Petuel, ¿sí? La profecía provee poco acerca del hombre. Aún el nombre de su padre no es mencionado en algún otro lugar en el Antiguo Testamento. Aunque él desplegó un profundo celo por los sacrificios del templo, su familiaridad con la vida pastoral y agrícola y su separación de los sacerdotes sugieren que no era de la tribu de Leví. ¿Sí? No era de la tribu de Leví. La tradición extrabíblica registra que él era de la tribu de ¿quién? Pregunta de examen. ¿De dónde se cree que era Joel? De la tribu de Rubén. De Rubén. De la tribu, ya les estoy dando el examen, de la aldea Bet-Om o Bet-Aram, situada al noroeste del Mar Muerto entre la frontera de Rubén y Gad. No obstante, el contexto de la profecía da lugar a pensar que era oriundo de Judea, cerca de Jerusalén, debido a la falta del tono propio de él, era de un extraño. Fíjate, cómo hasta por el tono en el que escribe pueden darse cuenta de dónde era. Tremendos, ¿no? Los estudiosos. ¿Seguimos? Ok, la fecha es interesante. La fecha del libro se apoya únicamente en la posición canónica, referencias históricas y elementos lingüísticos. Una fecha de la última parte del siglo IX antes de Cristo, durante el reinado de Joás. Entonces, al saber que es de Joás, aquí los estudiosos creen que fue escrito en el año 796 antes de Cristo al 835. Pregunta de examen. ¿En qué tiempo se cree? Y si estudiamos Oseas, pues fue pasadito de Oseas, ¿verdad? Oseas fue en el año ¿qué? 750 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces aquí el libro se cree que se escribió en el año 796 al año 835. Si usted me pone en su examen 835, está bien. 796 antes de Cristo a 835 se cree. ¿Y quién fue el que escribió el libro de Joel? Joel. Bueno, Joel. ¿Sí? Todos estos datos son interesantes, pero se los estoy dando, para el examen no hay problema sacar 10, hermano. ¿Sí? La fecha del libro no se puede conocer con exactitud, ¿sí? Ahora vámonos con el contexto histórico. Dice, fíjense, vamos a empezar con el capítulo 1. Nos está hablando de una sequía, ¿sí? Una sequía prolongada de lado a lado. Envergadura quiere decir de extremo a extremo, ¿sí? Preguntas raras, ¿no? Envergadura, ¿qué es envergadura? De lado a lado, ¿no? Se dice que las alas de un avión, su envergadura es grande de un ala a otra. Eso quiere decir que esta sequía se prolongó, y una invasión masiva de langostas. ¿A qué te recuerda estas langostas? ¿A quién? ¿Qué número de plaga era esa? ¿Recuerdan? La plaga de la langosta. ¿Qué número era? 7, por ahí va. ¿Qué número era, Manuel? ¿Te recuerdas? No, muy bien. La número 8. La número 8.
Esa no es pregunta de examen. Nada más, ¿qué plaga se menciona? ¿Es así? Pregunta de examen. ¿Qué plaga se menciona en el capítulo número 1? Langostas. ¿Sí? Una invasión masiva de langostas había destruido toda cosa verde de la tierra y había traído una severa devastación económica. Lo contrario del libro de Oseas, ¿sí recuerdas? En Oseas había una abundancia tremenda. Pues ahora, fíjate, 50 años después, viene lo contrario. Se viene una plaga que viene a devastar toda Judea, todo alrededor, y se quedan sin nada. Esto trajo una severa devastación económica, dejando al reino del sur débil. Este desastre físico que le da Joel, la ilustración para el juicio de Dios, eso lo vamos a ver en el capítulo 2. ¿Sí? En este vamos a ver algo pues literal que sí fue, como lo vimos en Oseas, la plaga fue algo real. Pero en el capítulo 2 lo vamos a ver ya de otra manera diferente, ¿sí? Ajá. Las langostas fueron un juicio sobre el pecado. Los juicios futuros que vamos a ver en el capítulo 2 van a ser durante el día del Señor. Los excederán por mucho. En ese día Dios juzgará a sus enemigos y bendecirá a los fieles. Al que sigue. Este tema histórico y teológico es importante lo que viene. El tema de Joel es el día del Señor. ¿Usted ha escuchado el día del Señor? ¿A qué se refiere? A la segunda venida de Cristo. Este tema aparece por todas partes en el mensaje de Joel que vamos a estar leyendo, haciéndolo el tratado más concentrado de todo el Antiguo Testamento. La frase empleada, ¿tú sabes cuántas veces se emplea esta frase, el día del Señor, en la Biblia? Pregunta de examen. ¿Cuántas? Ándale, ahí viene. 19 veces. La pregunta es, ¿cuántas veces se emplea la palabra el día del Señor en la Biblia? ¿Cuántas veces? Porque es una palabra fuerte, que hasta da miedo. ¿No le da miedo cuando escucha el día del Señor? Y no hablamos del día domingo o del sabá, ¿verdad? Estamos hablando de otro día, porque usted puede decir, el día del Señor, pues el domingo. No, estamos hablando del día del Señor que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Aparece cuántas veces? 19 veces en la Biblia, y Joel lo marca mucho en el libro, ¿sí? Y está escrito por 8 diferentes autores del Antiguo Testamento. O sea, esas 19 veces fueron 8 autores los que la escribieron. La frase no tiene referencia a un periodo de tiempo cronológico, sino a un periodo general de ira y juicio que pertenece de manera única al Señor. Cuando usted escucha ira y juicio, ¿qué se le viene a la mente? El día del Señor, exacto. ¿Sí? Juicio e ira por parte del Señor. Es exclusivamente el día que revela su persona, poderoso, fuerte y santo. De esta manera aterra a sus enemigos. Por eso usted no debe de aterrarse cuando escuche esto. A sus enemigos. El día del Señor no siempre se refiere a un acontecimiento escatológico. En algunas ocasiones tiene un cumplimiento histórico. ¿Sí? Vámonos al capítulo número 1 ya. Ya vimos temas históricos, lo que vamos a ver en Joel. Y vámonos un poco al bosquejo del capítulo 1. Dice que el libro se ordenó bajo 3 categorías fundamentales. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Sí? ¿Cuáles son las categorías fundamentales en las que se ordenó el libro de Oseas? Y hoy vamos a ver la primera. De Joel, perdón. Yo ando con Oseas otra vez. El libro de Joel.
Y la número 1 que vamos a ver hoy, el profeta describe al Señor, el día del Señor contemporáneo. El día del Señor contemporáneo. Aunque muchos creen que el término del día del Señor no se refiere a un día de la semana en particular, sino a un evento, el del juicio de Dios, pues en todo el Antiguo Testamento el día del Señor se refiere al juicio de Dios sobre las naciones. Esto va de acuerdo con la temática del libro de Apocalipsis. Y algo muy interesante, muchas veces los desastres naturales, y lo vamos a ver en Joel 1, nos hacen sentir débiles e indefensos frente a la fuerza aterradora e incontrolable. En Joel 1 vamos a ver, tiene una lección gráfica que impartió Joel empleando un desastre natural. Tú tienes control de muchas cosas. Tú tienes control de muchas situaciones en tu trabajo, tienes muchas opciones de decidir, ¿no? En tu vida diaria. Pero ¿qué haces contra un desastre natural como este que vemos? ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Qué haces? Ahí es donde uno se siente más en la enfermedad, y en un desastre natural es donde te sientes totalmente indefenso. Eso es lo que quería mostrarle el Señor a su pueblo a través de esta plaga. ¿Sí? Esta palabra se le está hablando a los ancianos, a los líderes religiosos, Si tú te das cuenta, esta palabra se le está dando ¿a quién? A la iglesia. Le está diciendo, iglesia, arrepiéntanse y pónganse ¿a qué? A orar y ayunar. Ayunar. Aquí se ayuna los martes, ¿sí? Al final Joel le dice, pónganse a orar y ayunar, iglesia. ¿De verdad el pueblo estaba ayunando? Tal vez no, porque se lo estaba recordando Joel. Tal vez era algo que dejaron de hacer. Tal vez era algo que ya no era importante para ellos. Si vemos en Oseas, pues venían de una situación económica grande, prolífera. Le daban las gracias al rey de Egipto, de Asiria. Pero en esta situación que se sale de control, que Dios usa, se viene una situación difícil. Y él les recuerda y les dice, ayunen. Hay mucha gente que no está de acuerdo en el ayuno. Hay mucha gente que dice, no, es que el ayuno es hacerle manita de puerco al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ayunamos, ¿por qué? ¿Por economía? Los martes nos toca ayunar, ¿por qué? Por economía. Pero eso no quiere decir que el ayuno, Señor, voy a ayunar para que me des. No es así. Sí, es una actitud de agradecimiento y de respeto el ayuno. ¿Sí? Y dice que cuando tú hagas ayuno, ¿qué? Lo que hace tu mano derecha, no lo sepa la izquierda. Hay muchos hermanos religiosos, así como Memo, que a todos les andan diciendo que están ayunando, y hasta su cara se les ve demacrada. Dile, ¿qué tienes? Oh, es que anda ayunando, ¿sí se nota? Hermana, y se le queda viendo su cuñada Memo. No, es un ejemplo. Es un ejemplo. No, hermano, necesitamos ayunar. Esta es una llamada que Joel estaba haciendo al pueblo. Le decía, ¿estás en una situación difícil? ¿Estás en una situación difícil? Ayuna y ora. Esto es para grupos familiares. 2 temas principales. Número 1, vámonos al número 1, perdón, ya me ando yendo lejos.
Número uno, Dios te manda una plaga, una plaga para que regreses a Él. Y te voy a hacer una pregunta, no me la contestes. ¿Qué plaga necesitaste tú en tu vida para entregarle tu vida a Cristo? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Te gustó la situación que estabas pasando como el pueblo? Cuando le estabas pasando, dice que esta langosta tenía los dientes afilados, así como que es como una... ¿Cómo se llaman los pececitos estos? Pirañas. Afilados, y que todo lo que estaba a su alrededor lo destruían. ¿Qué plaga fue la que te acercó a los pies de Cristo, hermano? Es necesario tener plagas, tener esas langostas en nuestra vida para volvernos a Cristo. Y ahorita, si quieres compartir al final tu testimonio, ¿cuál fue esa plaga que te acercó a los pies de Cristo? Yo creo que todos los que estamos aquí, hubo una plaga que nos estaba consumiendo, que se estaba acabando todo nuestro territorio verde, todo nuestro corazón. Cualquier problema económico, problema de salud, un problema familiar, un problema de desintegración familiar, violencia familiar, economía, esa era la langosta que te estaba destruyendo. ¿Fue agradable? ¿Quisieras volver a pasar por ese tipo de langostas? Pero muchas veces es necesario, hermano. Muchas veces es necesario. Nuestros jóvenes, ¿cuáles son esas plagas? Las novias, ¿no? Y uno se ríe, ¿verdad, Magali? Pero en ese tiempo, ¿cómo te cortabas las venas por el galán que te dejó? ¿No? Los chicos de ahora pues tienen sus problemas, tienen sus plagas, tienen sus langostas que los han acercado a Cristo. Y me da mucho gusto ver jóvenes que ahora están aquí, jóvenes que ahora están sirviendo y que oramos para que no se alejen, para que cuando llegue esa plaga no se alejen, o cuando pase esa plaga no se vayan, no le den la espalda a Cristo. Oremos por esos jóvenes, porque ahorita nos da risa lo que están pasando. Ay, estás cortándote las venas por la novia, pero ¿te acuerdas cuando tú cortabas las venas? Cuando te querías morir por la novia o el novio. ¿Sí te acuerdas? Ahora resulta que ya no se acuerdan. Ahora resulta que a nadie los dejaron, ¿no? ¿No? Ustedes son unos galanazos. ¿Por qué plaga, hermano? Y al final lo platicamos. ¿Por qué plaga tuviste que pasar? No fue agradable. Los que han pasado violencia familiar y ahora están en los pies de Cristo y dan testimonio. Pero ¿qué tal cuando lo estaban pasando? No fue agradable. En ese momento decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y ahora recuerdas y dices, era necesario para volver mi mirada a ti. Es por eso que el Señor usa esta plaga, para que su pueblo vuelva de sus malos caminos y volteen a verlo nuevamente. ¿Sí? Entonces, número 1, es necesario una plaga para volver a Cristo. ¿Sí? Y número 2, es necesario pasar esa plaga. ¿Con qué dijimos? Ayuno y oración, hermano. Esto se lo estaba diciendo a los líderes. ¿Por qué Joel le tenía que recordar a los líderes si se supone que los líderes ya lo tienen que estar haciendo? ¿Por qué se los recuerda? Porque no lo estábamos haciendo, dijo el otro. No, o sea, digo, porque aquí es muy fácil estar al frente y decirles, hermanos, ayunen los martes. Pero los que estamos aquí arriba muchas veces no lo hacemos.
Por eso llegó Joel, usado por el Señor, y le dijo: recuérdales que ayunen. Ya están en la situación difícil, pero muchas veces usted está en la plaga, usted está en la langosta que lo está devorando, y ni así le da su corazón a Cristo. Pues que ayunen los que están aquí al frente. Ya entregué mi petición de oración. Hay que lo hagan ellos. Y nos volvemos un pueblo flojo y atenido. Flojo y atenido. Y cree que por usted venir a sentarse, dar su diezmo, escuchar la prédica, venir a tantas cosas, fíjese, o sea, estar sentado siempre. Yo digo, ya ni hablo de los que no vienen o son inconstantes. Estoy hablando de los que están aquí sentados y de los que estamos aquí al frente. Se vuelve una religiosidad. Estas personas estaban pasando por religiosidad. Tal vez traían a Jesús en la boca, pero nada más. ¿Cuántas veces compartes versículos en Facebook? ¿Cuántas veces compartes versículos en todos lados? Pero nada más lo haces como copiar y pegar. Copiar y pegar. Muchas veces vemos publicaciones o versículos en Facebook y le damos like, pero no nos detenemos ni siquiera 10 segundos a ver lo que está escrito. Y te lo digo por experiencia, siempre se pone uno, dice el pastor, de mal ejemplo, ¿no? El hermano, el pastor Ricardo pone y like, ¿pero qué puso? Pero le puse like para apoyar a la iglesia de Betel. Hermano, se le llama religiosidad. Y tal vez esto es por lo que Joel le habló a los líderes primeramente. Líderes que estamos aquí, ¿cuántos somos religiosos? ¿Cuántos no abrimos la Biblia en la semana? ¿Cuántos no ayunamos? Es una llamada de atención, porque los que estamos al frente vamos a entregar mayor cuenta, hermano. ¿Sí? Y lo dice la Biblia, que entre más tú conozcas de la palabra, el Señor te va a pedir más cuentas. ¿Sí? Vamos a terminar hoy temprano. Hermano, para terminar y participen, ¿cuál fue la langosta? ¿Cuál fue esa devastación que pasaste para que llegaras a los pies de Cristo? Y número 2, ¿estamos en una actitud de cristianismo light? ¿O estamos ardiendo en el Espíritu? Porque más adelante vamos a hablar del Espíritu de Dios también en Joel. ¿Estamos ardiendo en el Espíritu? Nuestros chicos o señores hermanos que pasan de la alabanza, ¿están ardiendo en el Espíritu? ¿O somos rockstar? Que nos vean. Porque he visto muchos hermanos de la alabanza que lo sientan por indisciplinados y no aguantan la disciplina y se van, porque estaban acostumbrados a que los vieran. ¿Y ahora qué van a decir de mí? Ahí sentado. Tengamos cuidado, hermano. Y dice, mira, que el que te esté firme, tenga cuidado de no caer, porque los que estamos aquí al frente estamos así. Aquí, mire, en la orillita, porque son a los que más ataca. El enemigo va a atacar a los que están aquí. Dice, el enemigo anda como león rugiente, y más los que llegan tarde. Por la escuela, ¿no? Por frío, por tibio, entonces que le caiga un rayo. El enemigo, ¿a quién cree usted que va a atacar? A los que están aquí sentados, hermano, prepárese. Prepárese. ¿O no, Manuel? ¿Prepárese o no? Manuel dice, pues me hubieran dicho antes. Esas letras chiquitas que nos pone el pastor, es eso.
Prepárese. Él no va a agarrar a los que ya están allá afuera tibios, a los que no vinieron hoy por un pretexto, hermano. No. Él anda como león rugiente y es literal. ¿Te imaginas estar en una jaula con un león hambriento que no ha comido en semanas? ¿Cuánto crees que le vas a durar? ¿10 segundos? 10 segundos. Pues prepárate. Porque la lucha dice que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades. Acuérdense que el enemigo no es omnipresente y no está en todos lados. Tampoco te creas tan importante. Ay, es que pequé porque el diablo está aquí. El diablo ni te hace caso. Manda sus achichincles. Y tú bien fácil que puedes caer. ¿Sí? Entonces prepárense, porque el enemigo va a venir sobre nosotros, la iglesia. No los que ya están derrotados, los que ya están tibios. Va a venir por los que están calientitos. ¿Sí? Por usted. Por usted tal vez ahorita salga bien espiritualmente, llegue a casa y el marido llegue de malas y se venga la triple A ahí. Y usted va a decir, pero ¿por qué, Señor? Ya mejor no voy. Estaba mejor como estaba en mi casa. Eso es lo que el enemigo va a querer de usted. ¿Sí? Y los líderes se lo pueden decir. El enemigo está sobre los que le buscan al Señor. Preparémonos, hermanos. Joel nos está hablando. ¿Es necesario pasar una langosta? ¿Una tribulación? Gloria a Dios. Bienvenida. ¿Sí? Pero ¿cómo la vamos a pasar? ¿Sí? Bueno, pues vamos a terminar. Ya vimos preguntas de examen. Ya no las pasen, ¿eh? Si no, 500 pesos. Yo las paso. Ok, pues sobre estos dos puntos, estos dos aspectos que vimos, ¿alguien quiere comentar algo? Ya no, ya se acabó el estudio aquí en el en vivo.